La pasajera de medianoche, hola, me llamo Darío, y desde hace unos años trabajo como conductor de Uber en la Ciudad de México. Este empleo me ha mostrado cosas extrañas, clientes que pelean entre sí, borrachos vomitando en el asiento trasero, gente ofreciéndome drogas en plena madrugada y hasta discusiones de pareja que terminan en golpes. He aprendido a no sorprenderme demasiado, pero lo que voy a contar no tiene comparación. Porque esa noche, lo que viví no fue simplemente un viaje extraño, fue algo que me heló los huesos. Algo que me hizo cuestionar lo que realmente vemos en este mundo cuando manejamos en la oscuridad. El inicio del viaje era un sábado, cerca de las 2:30 de la madrugada. Estaba en la zona de la colonia Roma, un sitio perfecto para conseguir clientes, bares, música, risas, caos y mucha gente buscando transporte de regreso a casa. Justo ahí recibí una notificación de viaje. El punto de recogida estaba a solo media calle, así que acepté de inmediato. Al acercarme, lo primero que me llamó la atención fue que no había una persona, sino dos mujeres esperándome. Según la aplicación, la pasajera registrada se llamaba Andrea y debía viajar sola. Una de ellas, la más joven, parecía tener poco más de 20 años. Estaba claramente ebria, tambaleándose, aferrada a un poste de luz como si ese delgado tubo metálico fuera lo único que la mantenía en pie. La otra mujer, en cambio, era muy distinta. De unos 40 y tantos años, vestía de forma sobria, elegante, y se mantenía absolutamente erguida, con una expresión inexpresiva. Sus ojos no se apartaban de la chica borracha, pero lo extraño era que no hacían nada por ayudarla. Solo la observaba en silencio. Me estacioné frente a ellas y bajé un poco la ventana. ¿Andrea?, pregunté. La joven se inclinó torpemente, apoyándose en el marco de la ventana para no caer. Con voz pastosa me dijo que sí, y me mostró su celular con la confirmación del viaje. Después abrió la puerta trasera y entró tambaleándose. Aquí fue donde ocurrió lo primero que me inquietó. No vi ni escuché cuando la otra mujer entró al auto. No oí la puerta abrirse ni cerrarse, y sin embargo, cuando miré por el retrovisor, ahí estaba, sentada justo detrás de mí, con un silencio sepulcral. Sentí un escalofrío, pero lo disimulé. Pensé que tal vez me distraje, aunque por dentro algo me decía que no era normal. El viaje en silencio mientras arrancaba, observé un instante por el retrovisor. Lo que vi me hizo pensar que eran madre e hija. Mismo cabello lacio, misma forma de la nariz, una similitud demasiado evidente. La mujer mayor no apartaba la mirada de Andrea, aunque no había rastro de ternura, sino algo entre frustración y tristeza profunda. Decidí preguntar, ¿se conocen? La mujer respondió con voz seca, casi mecánica. «Soy su madre». Después de eso guardó silencio absoluto. El ambiente dentro del coche comenzó a sentirse denso. El aire estaba helado, aunque había apagado el aire acondicionado. Me intenté convencer de que era mi imaginación. Andrea, mientras tanto, luchaba contra las ganas de vomitar. Apenas balbuceaba incoherencias, y cada vez que intentaba ayudarla, la mujer detrás de mí se mantenía inmóvil, sin tocarla ni una sola vez. Eso me inquietaba aún más. ¿Qué clase de madre veía a su hija en ese estado y no hacía nada? La primera señal, ya casi llegando al destino, la mujer rompió el silencio. Su voz sonó seca, cargada de una extraña solemnidad. «Eres un buen hombre, Darío. Cuídala. Por favor». No respondí de inmediato. Estaba concentrado en la calle oscura. Pero esas palabras se me clavaron en el pecho. Giré en una curva, y cuando miré de nuevo por el retrovisor, la mujer había desaparecido. No escuché la puerta abrirse, ni el sonido de alguien bajando. Simplemente ya no estaba. Mi primera reacción fue frenar bruscamente y mirar por los espejos laterales, pensando que quizás había saltado del auto en movimiento. Nada. La calle estaba vacía, silenciosa, desierta. Un sudor frío me recorrió la espalda. Mis manos temblaban sobre el volante. El destino: llegamos a un conjunto residencial lujoso.
Despertar a Andrea fue una tarea complicada. Apenas podía abrir los ojos, murmuraba palabras sin sentido y repetía entre sollozos algo sobre su madre. Le pedí que desbloqueara su teléfono para llamar a alguien que la ayudara. Con dificultad y casi de manera automática marcó un número y me lanzó el celular. Contestó un hombre de voz grave. Era su padre. Le expliqué la situación y en pocos minutos bajó desde el edificio. Era un hombre robusto, con el rostro tenso. Al verme con su hija casi inconsciente en el asiento, se notaba su preocupación. Lo ayudé a levantarla y entonces, incapaz de contenerme, mencioné a la otra pasajera. Por cierto, dije con nerviosismo, cuando la recogí, Andrea no estaba sola. Había una mujer con ella de unos 40 y tantos, muy parecida a ella. Dijo que era su madre. El hombre se quedó en silencio. Su expresión cambió por completo. No fue sorpresa, sino un gesto de dolor contenido. Gracias por traerla, respondió secamente. Me entregó una propina y se la llevó. Yo me quedé ahí, sentado al volante con el corazón latiendo con fuerza. En su mirada había algo que me dejó helado. Él sabía perfectamente de quién hablaba. La revelación, los días siguientes no pude dejar de pensar en ese viaje. La imagen de la mujer inmóvil en el asiento, la sensación gélida dentro del coche, sus palabras, todo rondaba en mi cabeza. Un colega taxista al que le conté la historia me miró pálido. «Darío, ¿sabes qué pasó con la mamá de Andrea?», me dijo en voz baja. Murió hace 2 años en un accidente automovilístico, justo cuando iba a recoger a su hija de una fiesta. Sentí que el piso se me movía bajo los pies. Todo encajaba, la frialdad, la forma en que nunca la tocó, y esa desaparición imposible. Desde entonces conduzco de noche con otra mirada. No me asusta la gente borracha ni los problemas habituales. Lo que me aterra es la idea de que, a veces, no todos mis pasajeros están vivos, porque aquella noche entendí algo. Incluso después de la muerte, hay lazos que nunca se rompen. Y Andrea todavía era cuidada por su madre. La carretera del espectro o la comunidad. Mi nombre es Lucía, y soy originaria de Veracruz. Aunque lo que voy a relatarles ocurrió en Tijuana, ciudad de donde era mi expareja. Han pasado 2 años desde aquella noche de diciembre, y tras darle 1000 vueltas en mi cabeza, creo que mi estado emocional tuvo mucho que ver con lo que viví. Necesito contarles un poco de contexto para que puedan entender mejor. Un tiempo. Oscuro en. Esa época mi vida se desmoronaba. Me sentía atrapada. Me había mudado con mi novio hacía poco más de 1 año, pero nuestra relación se volvió tóxica. Ambos adoptamos actitudes nocivas, y el noviazgo se convirtió en un campo de batalla. Para colmo, me quedé prácticamente sola. Me despidieron del trabajo con la excusa de una reducción de personal. Las deudas me ahogaban y apenas tenía para pagar una habitación. Lo único que me quedaba era mi coche, aunque ni siquiera estaba en buen estado. De hecho, tuve que gastar lo que no tenía para repararlo en un taller barato. Cuando al fin empezó a funcionar, decidí trabajar como conductora de Uber. Era mi única opción para sobrevivir. Llevaba apenas 1 mes trabajando. Económicamente me iba un poco mejor, pero emocionalmente estaba destrozada. Siempre tenía pensamientos oscuros y autodestructivos. Aquella noche, 22 de diciembre, la tristeza me aplastaba aún más. No podía pasar Navidad con mis padres, y había escuchado muchas veces que las desgracias no llegan solas. Esa frase resonaba en mi cabeza como un presagio. El pinchazo eran cerca de las 11:30 de la noche. Conducía por una carretera solitaria a las afueras de la ciudad. El frío era tan intenso que podía ver mi aliento. Iba camino a recoger a un pasajero cuando escuché un sonido fuerte, seco, como un estallido. El coche se sacudió y supe de inmediato que algo iba mal. Había pinchado la rueda trasera del lado del conductor. Era el peor lugar posible. Una carretera aislada, sin casas ni gasolineras cerca, ni un solo coche pasando. Me vi obligada a cancelar el viaje. Aparqué a un lado y me preparé para cambiar la llanta. Sabía cómo hacerlo, pero mido apenas 1,60 m y peso 50 kilos. No es la tarea más sencilla para mí. Menos en plena oscuridad y con el corazón latiendo a 1000.
Saqué el gato, la llave de cruz y el neumático de repuesto. Mis manos temblaban por el frío y la rabia. Imaginen mi estado de ánimo en ese momento y entenderán por qué digo que lo que pasó después pudo estar relacionado con mi mala vibra. La aparición a mi alrededor no había nada, solo vegetación y sombras. El viento hacía crujir las ramas y no se escuchaba ningún animal. Y entonces, en medio de ese silencio opresivo, escuché murmullos detrás de mí. Me puse de pie, apretando la llave de cruz con fuerza. Mi respiración se volvió rápida. Pensé que quizá alguien intentaría robarme. Me giré dispuesta a gritarle a quien fuera. Pero lo que vi me descolocó por completo. Al otro lado del camino, justo entre los arbustos, había una niña pequeña mirándome. Su rostro estaba sucio, su cabello enredado, y llevaba ropa vieja, casi harapienta. Parecía perdida. Mi instinto primero fue de preocupación, pero un segundo después sentí cómo se me helaba la sangre. La saludé con la mano. Ella no respondió. Solo me miraba fijamente, inmóvil, con unos ojos demasiado oscuros para reflejar luz. Tragué saliva. Le pregunté dónde estaban sus papás, si necesitaba ayuda. Nada, ni un gesto, ni un parpadeo. La sensación era extraña, como si estuviera viendo algo que no debía. Y entonces pensé lo peor, que quizá era un señuelo para asaltarme, que detrás de la niña había adultos escondidos, esperando que me acercara. Le hablé en voz alta. Ella siguió sin responder. Unos segundos eternos después, escuché un coche acercarse a toda velocidad por el carril contrario. En una fracción de segundo pasó frente a nosotras. Ese instante bastó para que la niña desapareciera. No había huellas, no había sonido, solo la carretera desierta. Se me cortó la respiración. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me obligué a darme la vuelta y seguir cambiando la llanta, aunque mis manos temblaban. Voces en la oscuridad, saqué mi teléfono y llamé a mis padres, intentando distraerme. Los puse en altavoz para sentir que no estaba sola. Mientras hablaba con ellos, los murmullos regresaron. Esta vez eran más claros, como voces de varias personas susurrándome al oído, aunque no entendía lo que decían. Mi madre, al otro lado de la línea, se detuvo un segundo y preguntó, «Lucía, ¿hay gente contigo?» Se escuchan voces. Mentí. Les dije que estaba en una calle transitada, que todo estaba bien. Pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Cambié el neumático más rápido de lo que jamás lo había hecho. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando terminé, guardé el neumático pinchado y las herramientas en el maletero, evitando mirar hacia la izquierda. Era como si supiera que algo me observaba desde ese lado de la carretera. Sentía esa mirada clavándose en mi nuca. Un frío antinatural me envolvía. El Escape me subí al coche casi corriendo. Encendí el motor y aceleré. Me obligaba a no mirar por el retrovisor. No quería ver nada. No quería comprobar si la niña estaba ahí. Pero la curiosidad me ganó. Volteé un instante. Ahí estaba ella. De nuevo, pero ahora sentada sobre la barrera central de la carretera, con las piernas colgando, mirándome mientras me alejaba. Su expresión era la misma. Fija, vacía, inexpresiva. Seguí conduciendo sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegué a una zona iluminada. Solo entonces sentí que podía respirar. Después del encuentro han pasado 2 años desde aquella noche. Sigo sin poder olvidar esa mirada. He intentado darle una explicación lógica. Quizá fue alucinación por el estrés, la depresión y el frío. Quizá mi mente, saturada de pensamientos negativos, creó esa figura para dar forma a mi miedo. Pero en el fondo sé que no fue así. Desde entonces me he vuelto más espiritual. Mi abuela siempre decía que la energía que uno lleva atrae cosas, buenas o malas. Creo que aquella noche mi desesperación abrió una puerta. El pinchazo de la llanta pudo ser coincidencia, pero también pudo ser el detonante final para que algo de otro mundo se acercara. No sé si fue un espíritu, un espectro o una entidad que solo quiso mirar, pero esa niña, si es que era una niña, me acompañó al menos 5 minutos en esa carretera solitaria, y cada vez que conduzco de noche por caminos desiertos,
No puedo evitar pensar que, en algún lugar entre las sombras, todavía está ahí, esperando. La noche del auto blanco. Hola, Glenn. Mi nombre es Lucía Romero. Soy de Guadalajara. Tengo 27 años. Y lo que voy a contarte me ocurrió hace apenas un mes. No tengo pruebas físicas de que aquello haya sido algo paranormal, pero mi corazón me grita que atestigué algo que no pertenece a este mundo. Y aunque todavía me tiembla la voz al recordarlo, siento que necesito compartirlo, como si al narrarlo pudiera liberarme un poco del miedo. Era la 1:15 de la madrugada cuando comenzó todo. Me encontraba en el departamento de mi novio, Alejandro, en la colonia San Juan. Habíamos discutido por una tontería, pero yo estaba furiosa. Decidí que prefería largarme a quedarme ahí ni un minuto más. Me disculpé de mala gana, recogí mi bolso y bajé a la calle para pedir un Uber. El aire de la noche estaba húmedo y frío. Desde la ventana del edificio podía ver la silueta de Alejandro. Pensé que bajaría detrás de mí, que me detendría, que me pediría perdón, pero no lo hizo. Y yo, terca, me quedé sola en la calle. Estaba cerca de la estación del metro Cristóbal Colón, pero a esa hora, obviamente, ya no funcionaba. Me paré bajo un poste de luz que parpadeaba intermitente. Cada vez que la luz titilaba, la calle parecía más larga y más vacía. Tenía el teléfono en la mano, viendo el mapa en la aplicación. Mi Uber tardaría unos 10 minutos. Todo parecía normal, hasta que empezó a invadirme un nerviosismo extraño. Al principio era solo la incomodidad de estar sola en la madrugada. Luego, cuando me di cuenta de que no pasaba ni un solo coche y que ni siquiera se escuchaban perros, me entró miedo de verdad. No por fantasmas, sino por la delincuencia. Qué imprudente soy, pensé, abrazando mi bolso. Y sin embargo, lo que ocurrió no lo habría imaginado ni en mis peores pesadillas. La calle estaba tan silenciosa que me sorprendió no haber escuchado antes el coche, que de pronto apareció desde la esquina. Era un sedán blanco, viejo, la pintura desgastada, sin logotipos. Miré mi aplicación. Mi Uber también era blanco. Mi corazón se tranquilizó un poco, pero al fijarme mejor, algo no cuadraba. No tenía placa delantera. Y tampoco escuchaba el motor. En su lugar, desde el interior del auto salía un ruido blanco, como estática de radio. Cada cierto momento, entre la estática se filtraba una voz lejana, ininteligible, como si estuviera transmitiendo algo desde otro lugar. El coche se detuvo frente a mí. Se abrió lentamente la ventanilla del conductor. Era un hombre mayor, calculo que de unos 75 años. Cabello blanco, piel muy pálida, ojos grises casi sin brillo. Me miró fijamente. Esa mirada era tan fría que sentí un escalofrío en la nuca. «Soy tu taxi», dijo con una voz grave, apagada, como si viniera desde un túnel. Me quedé paralizada. Nunca nadie de Uber se había presentado así. Ellos dicen tu nombre o te saludan, pero no dicen «soy tu taxi». Sentí desconfianza al instante. Aún así, con el corazón en la garganta, le pregunté, «¿Es usted Esteban?» Era el nombre del conductor que la aplicación me mostraba. El anciano no respondió. Solo miró al frente, inmóvil como una estatua. Ni siquiera pestañeaba. Retrocedí un paso. Me acerqué al costado del auto para ver la matrícula trasera. Estaba vieja, oxidada, y no coincidía con la que decía la aplicación. En ese momento supe que no era mi Uber, y sentí un miedo que me paralizó las piernas. Me vinieron 1000 pensamientos. Podía ser un secuestrador, podía estar armado, podía tener un cómplice. Decidí fingir calma. ¿Cambiaron la placa?, pregunté con voz temblorosa. ¿Es un coche prestado? El anciano siguió en silencio. No hizo el menor movimiento. La estática de la radio se volvió más fuerte, casi dolorosa. Entre el ruido creí escuchar mi nombre, susurrado. «Lucía, Lucía». Me entró un ataque de adrenalina. Retrocedí 2 pasos más. El anciano, inmóvil. La radio más fuerte. La luz del poste parpadeó. Y entonces supe que tenía que correr. Salí disparada calle arriba, rumbo al edificio de Alejandro. El teléfono en la mano, lista para marcar al 911. La estática se fue apagando detrás de mí. Y de pronto, silencio absoluto. Me detuve un instante y giré la cabeza. El coche ya no estaba. No había rastro.
No había huellas de neumáticos. No había luces en la siguiente esquina. Solo vacío. Congelada, miré en todas direcciones. 1 segundo, 2 a lo mucho. No había tiempo para que ese coche arrancara y desapareciera sin que yo lo escuchara. Era imposible. Mis piernas temblaban. Sentí que me mareaba. Y en ese instante, desde otra calle, apareció un sedán blanco nuevo, con el logo de Uber en el parabrisas. Se estacionó frente a mí. El conductor bajó la ventanilla. Era un hombre joven. «Buenas noches, Lucía», me preguntó. Asentí temblando. Me subí al auto casi sin respirar. El conductor me miró por el retrovisor. «¿Está bien?» «Está pálida». «¿Vio un coche blanco?» Pregunté casi sin voz. Un sedán viejo conducido por un anciano dijo que era mi taxi. El conductor frunció el ceño y negó con la cabeza. «No vi nada. La calle estaba vacía cuando llegué. ¿Quiere que llame a la policía?» Por un momento pensé que sí. Pero luego recordé la estática, la voz susurrando mi nombre, la desaparición imposible. Tragué saliva. «No, no es necesario», dije. El resto del camino guardé silencio, con la mirada fija en la ventana. Cada semáforo parecía un hueco negro, cada sombra parecía moverse. Y cuando llegamos a mi casa, me bajé sin despedirme. Con el tiempo he pensado mucho en lo sucedido. Muchos me dicen que seguro era un intento de secuestro, pero yo sé que no. El silencio del motor, la radio que murmuraba mi nombre, la desaparición imposible, la mirada muerta del anciano. Nada de eso era humano. Siento, con cada fibra de mi cuerpo, que aquel coche y aquel conductor ya no pertenecían a este mundo. Desde esa noche no vuelvo a pedir Uber después de medianoche, ni me quedo sola en la calle. Y cada vez que escucho estática en la radio, aunque sea un instante, mi corazón se acelera, porque tengo la certeza de que en algún lugar ese coche sigue rondando, buscando a alguien más.